Bueno, primero que nada saludar en este nuevo episodio de La Emboscada a nuestro invitado internacional, nuestro invitado que está en estos momentos en el Tigre, colindante a Buenos Aires, ¿no? A la capital, ¿no? Que no es muy lejos. Yo me recuerdo que tomaba el tren para ir desde Retiro para irme al Tigre, ¿ya? Que está muy soleado, veo que hay un lindo día. Y saludar, bueno, a Pedro Brieger, colega, sociólogo, periodista, analista internacional, director de la Agencia Latinoamericana, ¿no? De Información para América Latina y el Caribe, Nodal. Y también saludar a Inocencio Martínez, nuestro colaborador esta tarde, nuestro reportero estrella desde allá, desde Argentina. ¿Ah? Te mando un saludo muy grande y bueno, abordar lo que es la problemática que está quejando en estos momentos al Medio Oriente, precisamente el conflicto que se está viviendo entre Israel y Palestina y con todo lo que está sucediendo en estos momentos en el acontecer noticioso mundial, ¿no? Se está recibiendo mucha información a diferencia de otros conflictos anteriores a nivel planetario. Están llegando imágenes que pueden resultar bastante fuertes, ¿no es verdad? Por todo lo que está sucediendo. Y efectivamente queremos ver con un especialista en el tema cómo podemos abordarlo desde una lógica más académica quizá o más próxima para que nuestro invitado, y perdón, para que nuestro público tenga la posibilidad de entender y comprender el porqué de este conflicto. Es por ello que, bueno, saludo a Inocencio, que va a estar tú a cargo de presentar a Pedro esta tarde. ¿Mm? Un abrazo grande. Bueno, gracias Cristian por la presentación y bueno, reitero la bienvenida y el agradecimiento a Pedro Brieger. Ya vos lo presentaste con respecto a todos los títulos honoríficos que tiene a nivel internacional y nacional en cuanto a reconocimiento. Y hoy nos reunimos para hablar con él justamente sobre lo que está pasando en una zona que se lo conoce como Medio Oriente y está relacionado con el conflicto palestino-israelí, israelí-palestino, que está en un proceso terrible a partir del 7 de octubre de este año, que es cuando la agrupación palestina, Hamas, irrumpe en territorio israelí y bueno, y produce unos asesinatos, a 1.400 personas que desde este programa obviamente repudiamos, pero de forma inmediata la respuesta del Estado israelí está dando como consecuencia hoy algo que realmente linda lo que podríamos llamar el genocidio, un proceso por el cual atravesó el mismo pueblo judío. Se está hablando de más de, se está hablando de más de 10.000 palestinos muertos, más de 30.000 heridos, miles de niños, ancianos y mujeres, un 70% prácticamente de los caídos corresponde a este tipo de población. Y bueno, queremos hablar con Pedro, habiendo hecho esta pequeña introducción, ¿qué nos puede comentar sobre esto que está ocurriendo, la derivación del mismo, qué posibilidad de solución puede haber? Muchas preguntas, muchas incógnitas y como bien dice Pedro, tampoco tenemos las respuestas. Es verdad. A ver, en primer lugar, gracias por llamarme, por poder conversar con ustedes. Bien haces en señalar que esto viene de larga data. Las masacres en el conflicto palestino-israelí tienen décadas, podríamos remontarlas a casi un siglo. Lo que pasa que hoy en día con las imágenes, los medios de comunicación, las redes sociales, esto se agiganta mucho más porque impresiona, impacta. Pero lamentablemente en la región ha habido masacres de uno y otro lado. Lo que ha sucedido desde el 7 de octubre es que la cuestión palestina, que parecía relegada, de repente aparece otra vez como el centro de la agenda internacional. Y esto, en cierta medida, es un golpe para el Estado de Israel, que estaba tratando de evitar hablar de la cuestión palestina. De hecho, Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, cuando estuvo en Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, no habló de la cuestión palestina, habló de los procesos de paz que estaba
con el mundo árabe, justamente para tratar de evitar hablar de la cuestión palestina. Cuando ahora el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le dice al primer ministro Benjamin Netanyahu, dejen de bombardear, es que acá el conflicto es el palestino-israelí y que no parece haber solución ni a corto ni a mediano plazo, porque la guerra trae más guerra, la muerte trae más muerte y más venganza. Lo que está haciendo Israel hoy en la franja de Gaza tiene un aire de venganza muy fuerte, más allá de que obviamente el Estado quiere recuperar a las personas secuestradas por Hamas, pero hasta ahora en un mes de intervención en la franja de Gaza todavía no ha recuperado prácticamente a nadie. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué es lo que está logrando el Estado de Israel en esta circunstancia? No parece estar logrando mucho, salvo reocupar la franja de Gaza como hizo durante tantos años. Y la pregunta es, ¿y después qué? Y esto es lo que también se está debatiendo en la sociedad israelí, que está muy dividida, que alguna gente le pide la renuncia a Netanyahu, lo está culpando de todo lo que está pasando al primer ministro de Netanyahu, y en primer lugar los familiares de las personas secuestradas, dado que los bombardeos sobre la franja de Gaza difícilmente puedan acercar la liberación de esas personas. Pero el gobierno israelí hoy no está planteando un cese al fuego, todo lo contrario, que dice que quiere continuar sin que quede claro a dónde van, cuál es el objetivo, reocupar la franja de Gaza, reconquistar la franja de Gaza, borrarla completamente del mapa, expulsar a los casi 2 millones de palestinos que viven ahí. Esto no queda claro, también porque el Estado de Israel fue tomado por sorpresa el 7 de octubre, no estaba preparado para lo que está pasando, entonces están reaccionando como pueden frente a lo sucedido el 7 de octubre. Claro, a mediano o largo plazo no se ve ningún tipo de solución, más bien un retroceso en los vínculos entre palestinos e israelíes. Bien, se habla también de que si bien se creía que en la zona había cierto momento de paz, un momento muy especial, que estaba relacionado con la negociación que estaba ocurriendo entre Israel y Arabia Saudita, por ejemplo. Estaba dado ese contexto. Además, a eso le agregamos que Netanyahu estaba llevando adelante una reforma judicial, que también estaba teniendo él a nivel interno en su propio país una protesta muy fuerte que se estaba dando, creo yo, todos los sábados, juntando miles y miles de manifestantes desde ya hace varios meses. Entonces, en este contexto, y Palestina, el pueblo palestino como que estaba controlado, no se asomaba nada que podría ocurrir hasta que ocurrió el 7 de octubre. Entonces, lo que ocurrió era realmente algo que tomó de sorpresa a Israel, porque hay mucha hipótesis respecto también de cómo es posible que Israel, con tanto control, con tanta vigilancia que tiene toda la zona, de la zona que es Palestina, y cómo es posible que no pudo ver, no pudo, digamos, darse cuenta de que algo se estaba tramando para que ocurra lo que ocurrió el 7 de octubre. O sea, ¿qué hipótesis hay al respecto? Mira, Israel fue sorprendido también en 1973, que también tenía alta tecnología, y fue sorprendido por Egipto y Siria, que entraron en su territorio y barrieron con las líneas que había construido Israel en 1967. Esto sucede, por más poderoso que se sienta un país, por más alta tecnología que tenga, se puede ver sorprendido. De hecho, algunos comparaban lo que sucedió el 7 de octubre con la ofensiva del Tet en Vietnam en 1968, cuando el Vietcong tomó por sorpresa a las tropas de Estados Unidos. Creo que la tecnología lo que hace es dar un grado de soberbia muy grande a quien posee la tecnología y pensar que no le puede pasar nada. Es como esas cajas fuertes que se consideran inexpugnables y después se la terminan llevando. Hubo sorpresa, las fallas fueron múltiples por diversos motivos y creo que tiene que ver también con esto que vos señalabas respecto de Israel, que estaba enmarcado en un proceso de negociación con algunos países árabes, pensando que la situación palestina estaba controlada, que la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania no podía hacer absolutamente nada, que jamás había recibido golpes fuertes en intervenciones militares israelíes anteriores y que no había posibilidad de ningún ataque.
creo que la palabra soberbia es muy importante para tomar esto en cuenta. Es la soberbia de los poderosos. Creen que no les va a pasar nada, subestiman a los más débiles y Exactamente. después les pasa lo que les pasó el 7 de octubre. Exactamente. Pedro, yo quería hacer un alcance, ¿no? Reflexivo con respecto a lo que se está hablando acá en Europa. Últimamente se habló mucho sobre un informe del Ministerio de Defensa o del Interior israelí. Esto lo tipió Wikileaks el 13 de octubre prácticamente, que hacía mención básicamente que habían 3 puntos de alcance posterior a este ataque de Hamas, que consistía uno en el despeje total, el primer punto, de la zona de la Franja de Gaza para enviar a la población palestina a lo que era el sur del territorio de la franja. El segundo punto abarcaba lo que era la entrada terrestre de las tropas israelitas para desmembrar prácticamente los túneles utilizados, que ellos dicen utiliza el grupo Hamas, ¿no es verdad? Y el tercer punto es establecer corredores humanitarios eh, con tiendas de campaña al norte del Sinaí, zonas dentro de Egipto, de la zona desértica, en donde prácticamente no existen eh, prácticamente mercados, ni agua, ni pozos, ni absolutamente nada que pueda de alguna u otra manera darle alguna solución higiénica a quienes potencialmente podrían habitar estos puntos mencionados en el informe de Wikileaks. Y como segundo punto, Pedro, quería hablar con respecto, se habla en mucho, se ha empezado a hablar con respecto a la necesidad de establecer 2 estados. Se habla incluso de una victoria simbólica de parte de lo que es el pueblo palestino con respecto a este punto, principalmente porque se está hablando incluso a nivel de los países centrales, se está hablando en Europa, se está hablando incluso en Estados Unidos, de establecer ya 2 estados y quería saber cómo lo ves tú. ¿Esto es potencialmente posible? ¿Es factible poder coexistir dentro de un territorio tan conflictivo? Y bueno, y darle la bienvenida a Jorge que se integró, recién pudo solucionar algunos temas de conectividad, a quien le damos la bienvenida. Eso, Pedro, por este lado. Son 2 puntos. Empiezo por el segundo porque la verdad es imposible saber hoy hacia dónde nos encaminamos. Hablar de soluciones en el medio de esta guerra es pura fantasía. Mi sensación es que hay un gran retroceso en el diálogo posible entre israelíes y palestinos. El odio que hay en las dos sociedades es tan fuerte hoy que lo único que se clama es venganza. Los israelíes quieren venganza por la muerte de 1.400 personas el 7 de octubre y los palestinos que van a sobrevivir a estos ataques israelíes van a pedir también venganza por la cantidad de muertes, 10.000, 11.000, 12.000, 15.000 que sean en la franja de Gaza. Por lo tanto, la posibilidad de una solución hoy por hoy creo que ni se puede plantear. Ahora, Israel plantea una solución que tiene que ver con tu primera pregunta, que es desalojar por completo la franja de Gaza de palestinos. No es tan sencillo. Si bien está desplazando a miles de personas del norte de la franja de Gaza hacia el sur, recordémosle a la gente que nos está mirando que la franja de Gaza tiene unos 50, 60 kilómetros de largo por unos 6, 10 kilómetros de ancho, no mucho más que eso, depende del lugar donde lo miren. Por eso se lo llama franja, justamente porque en un mapa es una pequeña franja, pero Egipto tampoco está dispuesto a aceptar que entren a su territorio miles y miles de palestinos por múltiples motivos. En primer lugar, porque no se podría ocupar, no tiene ningún interés en ocuparse de miles de personas. En segundo lugar, porque seguramente eso sería un caldo de cultivo para acciones terroristas desde territorio egipcio hacia Israel, no es lo que le interesa a Egipto. En tercer lugar, porque Hamas está vinculado, recordemos que Hamas es el nombre de Movimiento de Resistencia Islámico y que sus orígenes están vinculados teológica y políticamente a lo que llaman los hermanos musulmanes o la hermandad musulmana, que es el principal partido y agrupación y movimiento de oposición al gobierno actual de Egipto. Entonces, lo último que quiere el gobierno de Egipto hoy es tener
a gente del movimiento de resistencia islámico palestino dentro de su territorio como un factor de desestabilización, de la misma manera que Jordania no quería tener a los palestinos en la década del 60 del siglo pasado, porque eran un factor de desestabilización, como lo fue, obviamente, en territorio jordano la presencia de lo que se llamaba en ese momento la resistencia palestina. Y además hay que agregar que Egipto ya tiene movimientos armados en la península del Sinaí, solo que responden a otra corriente teológica política, que ya es un dolor de cabeza para el gobierno egipcio porque realizan atentados. Por eso Egipto se niega de manera terminante a recibir a la gente de la frontera. Lo que sí puede suceder es que Israel la desplace y el movimiento poblacional sea tan gigantesco que la gente barra con la frontera y para salvar sus vidas ingresa a territorio egipcio. Pero no lo sabemos. Por ahora lo que sí sabemos es que Israel está dentro de la Franja de Gaza, que invadió la Franja de Gaza. No sabemos exactamente el alcance de la invasión porque hay poca información al respecto. No sabemos cuál es el plan. Hay muchos planes e ideas que están circulando. No sabemos exactamente cuál es el plan que tiene el gobierno de Israel, porque además está el tema del Líbano. De hecho, voceros israelíes ya están diciendo, advirtiendo al Hezbollah que pueden hacer en Beirut, en la capital del Líbano, lo mismo que están haciendo en la Franja de Gaza. Es un escenario realmente inesperado el que se abrió el 7 de octubre y es difícil plantear para dónde va esto. Yo creo que mucho depende de lo que haga Israel y no lo sabemos. Hola Pedro, ¿cómo estás tú? Jorge Guzmán aquí en vivo, en directo desde el estudio 1 de la Casa del Vagabundo, de la Casa del Vago, de Arte y Cultura. Desde Santiago de Chile, un abrazo fraterno y la más cordial bienvenida para poder conversar un tema tan complejo, ¿no? Un tema que también se vuelve humano y que tiene implicancias hoy día geopolíticas, ¿no? Hoy día también esto rebasa lo que está ocurriendo en la cárcel abierta más grande del mundo, ¿no? Personas que están constantemente silenciadas y también oprimidas, ¿no? Desde lo físico y desde lo que es el territorio, ¿no? Es muy difícil comprender hoy día lo que tú hoy día vienes a plantear, ¿no? A conversar con nosotros. Yo agradezco que te des el tiempo de poder transmitir tus conocimientos y tus saberes respecto a un conflicto tan profundo, ¿no? Y que hoy día tiene matices humanos, que ya hoy día esto rebasa los análisis, como tú bien dices, ¿no? O sea, esto tiene alcance geopolítico, hay intereses ideológicos norteamericanos, hay intereses de diferentes partes del mundo, ¿no? Es una zona estratégica para el comercio, es una zona que no solamente vive estos 70 años de violencia o estos últimos años que estamos viendo ahora, ¿no? Con la tecnología, como tú bien señalabas. Eh, esta es una historia de larga data, como también dijiste tú, ¿no? En esta zona han existido muchos pueblos, no solamente han habitado palestinos, israelíes, chiitas, musulmanes, árabes. Es una zona con un conflicto religioso también, ¿no? Ahí también confluyen, por algo se le llama la zona santa y la tierra sagrada, ¿no? Estamos viviendo la era del despojo. Nosotros en este programa estamos abocados también a hablar lo que está ocurriendo en la franja de Gaza, ¿no? Lo que le está ocurriendo al pueblo palestino, también le ocurre al pueblo mapuche, también ocurre en otras comunidades que están siendo saqueadas y devastadas, ¿no? Entonces, Pedro, a mí me gustaría también saber cuál es tu impresión respecto al escenario geopolítico, porque esa zona, si llega a ser dominada por Rusia o por China o por Irán, es una zona estratégica muy rica, ¿no? En términos comerciales, en términos de lo que es el comercio,
lo que está más allá de la política, ¿no? Tiene que ver con el saqueo, tiene que ver con el saqueo. Estados Unidos, dentro de su historia, el 93% de su tiempo lo ha llevado en guerra. 400 batallas, 200 intervenciones. Entonces, aquí hay que poner frenos, ¿no? Nosotros que somos personas de paz, hombres de pluma y pincel, tenemos que darnos el tiempo para reflexionar, también para compartir, ¿no? Para explicar un conflicto tan tremendo, tan humano, y que hoy día es muy difícil de explicar, ¿no? Es difícil de explicar, es difícil de entender, ¿no? Los intereses ideológicos que están detrás, porque esto también tiene que ver con armas, tiene que ver con ventas de armas, es una guerra donde vemos niños sepultados, civiles sepultados, ¿no? Entonces, esto Sí, tiene que ver también Jorge, tiene que ver Jorge, con, Jorge, disculpa que están quedando 5 o 6 minutos y Pedro también tiene otras responsabilidades que atender para ir haciendo la pregunta final para que Pedro te pueda responder. ¿Me escuchas, Pedro? Sí, yo escucho perfectamente todo el tiempo. Ok. Bueno, si querías agregar algo en base a lo que estaba comentando, te planteaba el tema de la geopolítica. No sé si algo podés comentar sobre eso, Pedro, ¿cómo lo ves? Es difícil, es muy amplio esto de la Sí. geopolítica en la región. Yo creo que Estados Unidos apostaba también a los acuerdos de paz que estaba llevando adelante el Estado de Israel, principalmente con Arabia Saudita, que es un socio fundamental de los Estados Unidos. Lo que pasa que ahí el problema que tiene Estados Unidos es la República Islámica de Irán. Irán y Arabia Saudita rompieron relaciones durante varios años, las recompusieron, firmaron una especie de tregua, de acuerdo, intercambio de embajadores hace muy pocos meses, pero Por quien intervino allá intermediación fue de la Rusia, República ¿no? Popular de China. Perdone, Ah, Inocencia. por intermediación de Rusia fue, o de China, No, ¿no? no, de China. De Claro, China. entonces, esto para Estados Unidos es un escenario novedoso, porque estaba acostumbrada a intervenir en la región y ser el garante, entre comillas o sin comillas, de cualquier tipo de acuerdo. De hecho, los acuerdos de Oslo firmados entre israelíes y palestinos en el 93 se firmaron en la Casa Blanca, cuando estaba Clinton. Para Estados Unidos es importante aparecer como garante de acuerdos de paz en la región, más allá de que no es un mediador eh, ni inocente ni neutral, por supuesto lo sabemos. Para Estados Unidos el apoyo incondicional a Israel es fundamental y lo vimos también desde el 7 de octubre, otra vez esto quedó ratificado. Estados Unidos tiene un problema con la intervención de China, porque lo que está demostrando China es que también puede impulsar acuerdos y negociaciones en la región por detrás o a espaldas de lo que puede llevar adelante Estados Unidos. Entonces, Rusia ya no aparece como un factor fundamental, aparece China. Lo que pasa es que todavía hay algunos conflictos focalizados importantes. Hay una guerra civil en Siria que no terminó, por más que el gobierno de Bashar el-Assad se mantiene. Hay una guerra tal vez menos importante en Yemen. Lo que pasa es que esto enciende todas las alarmas otra vez, porque aquella vieja frase, se sabe cómo comienza, pero no se sabe cómo termina, es real. Por eso tanto se piensa que puede intervenir el Hezbollah en el Líbano, que puede intervenir la República Islámica de Irán. No sabemos, realmente parece haber un antes y un después del 7 de octubre. Estamos todavía estamos en ese proceso. El proceso que se abrió el 7 de octubre no se cerró todavía. Entonces es muy difícil avisorar desde lo geopolítico, lo estratégico, qué es lo que está pasando. Los acuerdos de paz que Israel firmó o estaba por firmar, me parece que van a quedar congelados a raíz de lo que está pasando. El mundo árabe, por más que no simpatice con la causa palestina, no puede mirar para el costado. De hecho, en Egipto hubo manifestaciones de solidaridad con los palestinos que no se veían hace bastante tiempo, en otras ciudades, capitales árabes también. Entonces
es muy, muy difícil dar una respuesta a esto. Yo creo que tenemos que ir viendo cómo se van posicionando las fichas para tratar de comprender este nuevo escenario. Sí, porque justamente se veía o se hablaba, se decía de que cuando Israel invada Gaza, bueno, ahí desde los túneles jamás lo iba a derrotar, lo iba a correr, no iban a permitir que entraran, y sin embargo entraron igual y están ahí. No sabemos bien qué está pasando porque tampoco hay comunicaciones, tampoco tenemos mucha información al respecto, qué está ocurriendo en territorio. También se decía que Hezbollah había amenazado que si Israel ostentaba ingresar a esta famosa invasión terrestre que iba a entrar en acción. Bueno, no ocurrió porque vos mismo explicaste que Hezbollah está en el Líbano, y para el Líbano el recuerdo de la destrucción de Beirut hace cosa de 20, 30 años atrás fue terrible. 1982, 40 años atrás. Bien, entonces, todos estos recuerdos como que también mantienen un estado de, de estabilidad, entre comillas, impidiendo en cierto modo que la ayuda o el apoyo de los sectores o países que lo quisieran ayudar al pueblo palestino. Hoy la ayuda concreta que se le puede brindar es una ayuda humanitaria, que también está atravesando por un problema terrible ante el impedimento de Israel de que ingresen a Gaza, lo que es imprescindible, mientras caen las bombas sobre hospitales, escuelas y distintos lugares que realmente no se debe, no solo que no se puede, no se debe bombardear, y sin embargo caen las bombas igual. Realmente es terrible lo que estamos viviendo en estos momentos, en estos tiempos, cosas que realmente parecía imposible, pero realmente el mundo como que no nos terminamos de dar sorpresa día a día. Es la historia de la humanidad, Inocencio. Lamentablemente, las guerras y las masacres son la historia de la humanidad. Tal cual. Bueno, Cristian, no sé si tienes algo más para preguntar. Yo le estaría preguntando toda la tarde cosas relativas no solo a Medio Oriente, porque yo sé que Pedro no solamente maneja temas con respecto a lo que es el conflicto árabe, lo vengo siguiendo hace mucho tiempo a Pedro, he visto sus Para otra colaboraciones invitación, para otra invitación. con el programa de Pablo Iglesias, te vi colaborando mucho. El mismo Pablo Iglesias estuvo entregando algunos antecedentes con respecto a esta información que nos sale a flote, ¿no? Por parte de los medios hegemónicos, y que hacía también relación a lo que planteaba Jorge y lo que estabas planteando tú anteriormente, que tenía que ver con esta zona estratégica muy rica en gas, porque en el programa de Iglesias planteaban de que ya estaban haciendo algunas transacciones financieras de intercambio comerciales entre el Estado, ¿no? El Estado sionista israelí y algunas grandes empresas transnacionales, principalmente capitales europeos, británicos, para ver esa zona frente, que está frente, colindando a lo que es la franja de Gaza, muy rica, decían que era en gas y una zona estratégica, como bien lo planteaban los compañeros anteriormente. Eso como un punto de referencia. Pedro, nada más que saludarte, agradecerte y ojalá algún otro día tener la oportunidad de contar con tu presencia en este programa humilde, ¿no es verdad? Que quiere romper un poquito los cánones de conversación que existen en Chile, con casi el 90 o 95% de los medios en manos de grupos privados. Yo sé que tú algo sabes de esto. Los grupos a cargo de lo que es la prensa escrita son dos, son Copesa y el Mercurio. Y lo que es la televisión prácticamente es absolutamente es lineal con lo que son los grandes conglomerados televisivos a nivel planetario, ¿no? Las noticias que estamos viendo en Argentina las estamos viendo acá en Italia, o la estás viendo en España o en Santiago de Chile. Las televisoras están transmitiendo absolutamente la misma pauta informativa, y es bastante particular lo que estamos viendo a nivel comunicacional, a nivel mundial. Y eso pues, le agradecemos, don Pedro Briegue, nuevamente. No sé si usted, Jorge, lo quiere saludar también, agradecer esta tarde, y un abrazo desde acá para todos. Gracias a usted por la invitación, y seguramente habrá oportunidades para poder conversar de este u otros temas. Con todo gusto. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta luego. Un abrazo grande para ustedes. Saludos y Bueno, abrazo. Pedro,
Bueno, comenzando la segunda patita ya de cierre del programa de hoy con un tremendo invitado como lo fue Pedro Brieger, ¿no? Un tipo de una tremenda trayectoria como periodista a nivel latinoamericano que tuvo eh, la bastante solidaridad hacia con nosotros para poder participar en esta edición especial de La Emboscada, no exenta de problemas como siempre, pero lo sacamos adelante igual el botecito. Y bueno, para continuar ya con las ideas finales, ¿no? Y dándole una vueltita a lo que estuvimos revisando anteriormente, te dejo la palabra, Inocencio, para que redondeemos un poco y reflexionemos relativo a lo que fue la conversación con Pedro, perdón. Sí, Adelante. bien, gracias, Cristian. Bueno, obviamente que quedamos emocionados después de esta tremenda visita que hemos tenido con Pedro Brieger. Y no obstante, los tiempos son muy injustos porque el tema, como todos los temas, en realidad uno se empieza a bucear, hay mucho para charlar, horas y horas, y este tema en particular, obviamente. Yo lo que quería comentar con Pedro, bueno, no se pudo, pero obviamente lo voy a dejar acá. Estuve leyendo Le Monde Diplomatique, que es una revista tipo diario a nivel mundial. Conozco. Bien, acá en Argentina tiene una salida mensual y lo suelo leer. Y en el caso de este conflicto, una nota de un tal Thomas Vescovi, una nota que es de este mes, el mes de noviembre. Eh, y bueno, planteó un tema, le puso como título Imposible Estado Palestino, y era un poco lo que vos le había planteado, Cristian, y a lo que también Pedro lo señaló en alguna de sus intervenciones, en esto de que los palestinos, según este autor, Thomas Vescovi, los palestinos hace como 30 años que descreen de la posibilidad de la construcción de dos estados, ¿sí? Desde prácticamente el acuerdo de Oslo, que es lo que estaban llevando adelante hace unos 30 años atrás, pero a partir de ahí prácticamente los palestinos descreen de esta posibilidad a partir de varios hechos que están ocurriendo a partir de ese acuerdo, que no deberían ocurrir, pero están ocurriendo. Y eso hace que haya un descreimiento dentro de la población palestina y especialmente de sus dirigentes, y quizás en esas cuestiones es que encontremos la actitud y la respuesta de Hamas en esto de su intervención el 7 de octubre. Entonces, este autor, Thomas Vescovi, plantea 4 puntos. Dice, uno sería que la colonización del Estado de Israel sobre el territorio palestino sigue, continúa, o sea, nunca se redujo eso, sino que al contrario, se acrecienta. Entonces, esto es un primer problema que plantea este autor y a la vez, junto con esto, habla de una intensificación de la interdependencia entre los dos pueblos. Es decir, que el Estado de Israel necesita de los palestinos en cuanto a mano de obra barata dentro de su Estado, y a la vez los palestinos necesitan del crecimiento y del desarrollo israelí como una cuestión de fuente de trabajo y supervivencia. O sea, vemos estas cosas como están mezcladas. Un segundo punto que plantea este autor es que la autoridad palestina, ¿sí?, que es la que controla en definitiva más bien Cisjordania, tiene un rol subordinado al Estado de Israel. Más bien, más bien la autoridad palestina actúa en concordancia o en forma coordinada a nivel policial con el Estado de Israel en cuanto a control de seguridad, etcétera, que tiene que ver prácticamente con un Estado policíaco dentro de su propio territorio, o sea, totalmente subordinado a los intereses y al control No y les a queda los otra, dictados. no les queda otra tampoco. ¿Es Bueno, eso y o a los nada? dictados, perfecto, y a los dictados de Israel. A todo esto se le suma también que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, entiéndase mi limitación al respecto, este presidente como que también tiene un carácter bastante autoritario en relación a su propia población, en esto de ejercer
desde lo que sería el protoestado palestino en un estado más bien policíaco bajo los intereses y la tutela de Israel. Este sería un segundo problema que plantea este autor. Un tercer problema que plantea es la fragmentación territorial del pueblo palestino. Es decir, tenemos a Cisjordania por un lado, Gaza por el otro, y en el medio el Estado de Israel que los rodea y los separa a la vez. Es como pensemos en un Chile, que el norte de Chile, el norte sería chileno, el sur sería chileno, pero el medio de Chile sería otro estado. Y si del norte querés ir al sur, tenés que atravesar un estado independiente, otro estado, digamos. Bueno, entendido así como a modo de ejemplo, es lo que le pasa a los palestinos. Entonces hay una fragmentación territorial y esto obviamente que imposibilita cualquier tipo de organización social, política, etcétera. De hecho, en Cisjordania, que el que conduce la vida social, política, tipo estatal en Cisjordania es la Autoridad Palestina, la OLP, ¿sí? La creada por Yasser Arafat. Y en cambio en Gaza hay otra organización que es la que a través de elecciones asumió el gobierno de Gaza, es Hamas. Es una agrupación islamista que representa en definitiva los intereses de los gazeríes. Este sería un tercer punto. El cuarto punto es que el proceso de paz, este acuerdo de Oslo de hace 30 años atrás, que mencionó Pedro también en su conversación, en realidad, el Estado de Israel lo utilizó desde ese mismo momento hasta hoy en día como una forma de ganar tiempo para los mismos israelíes y en ese proceso, en ese tiempo, a la vez ir reforzando la ocupación que lleva adelante sobre Palestina, sobre el pueblo palestino. Como síntesis, entonces, lo que este autor plantea es de que los israelíes en realidad jamás, desde la misma creación del Estado de Israel, 1948, jamás pensaron en lo que sería convivir pacíficamente con los palestinos, que no lo ha tenido en cuenta, que no lo ha considerado nunca, y como que toda la historia desde 1948 hasta hoy, y en particular desde el Acuerdo de Paz de Oslo hace 30 años atrás, es lo que se manifiesta materialmente que eso es algo imposible. Imposible por el interés de los israelíes. Y es lo que los palestinos lo están viendo, lo están avisorando y realmente están en un proceso de descreimiento de esta posibilidad. Así que bueno, este es el contexto en el cual ocurren esta situación. Y bueno, como bien Pedro explicó, estamos nosotros en esta situación y no sabemos cómo va a terminar a partir de este 7 de octubre con lo ocurrido en Israel a través de Hamas. Absolutamente interesante el abordaje del análisis que estuviste realizando. Efectivamente, uno puede llegar a pensar o reflexionar con respecto a que algunos de los elementos que tú señalaste ya tienen algunas respuestas, ¿no? Y son respuestas bastante obvias, podríamos decir, ¿no? ¿Qué otra alternativa le queda al Estado palestino? Ninguna. Si no siguen los pasos que yo te estoy diciendo como Estado colonial, que te aplastó la cabeza hace más de 75 años, con todo el poderío militar habido por haber, estamos hablando de uno de los ejércitos más potentes a nivel planetario. Imagínate los niveles de destrucción que pueden llegar a ocasionar este tipo de armas de última tecnología. Y sobre todo esto, sobre este punto quería hacer mención también, porque hace unos días estaba revisando la prensa internacional y también se hacía alusión a este punto de que un ministro había planteado la posibilidad de llevar a efecto un ataque atómico, ¿no? Nuclear, o como se le quiera llamar a la zona de Gaza, lo cual abre o abrió la inquietud de algunos ministros rusos, ¿no es verdad? En relativo a lo que fueron los ataques a Irak, no sé si, bueno, me imagino que tú te lo recuerdas, ¿no? En donde se hacía alcance a que este Estado árabe hacía, eh, ostentaba armas de destrucción masiva, entre ellas armas atómicas. Pero vemos que por el otro lado no es igual el trato ante
un acto manifiesto de un ministro de Estado que abiertamente, ¿no? Dice de que habría que llevar a cabo, si es que es necesario, un ataque atómico a este sector. Cabe recordar también que ellos cuentan con aviones con alcance atómico, ¿no? Con proyectiles atómicos, lo cual habla en cierta medida de quiénes son estos personajes que están hoy por hoy destruyendo no solamente un territorio, sino que intentan masacrar a una población. Estamos hablando ya desde una limpieza étnica sin precedente histórico. Estamos hablando con un asesinato masivo, criminal, contra la población. Se habla mucho de niños y mujeres muertas, ancianos y enfermos, pero también poco se habla de los hombres, ¿no? Los hombres que son torturados, que son violentados, que son cobardemente golpeados por estos milicianos del ejército israelí, que sufren esta investida de manera criminal y cobarde por estas flotas que reciben el apoyo incondicional de la mayor potencia mundial que haya existido a lo largo de la historia de la humanidad, que es Estados Unidos. Sin este apoyo sustancial para sus actos impunes, ellos dudo mucho que pudiesen acometer los crímenes que están acometiendo el día de hoy contra tanta gente indefensa, contra un país que no tiene un ejército tangible, que la prensa internacional habla, ¿no es verdad? La prensa hegemónica internacional habla de la guerra. Mira, mira los artículos que he leído. El otro día estaba revisando el periódico El País de España y estos hablaban precisamente en sus titulares de la guerra mira, la guerra entre Gaza e Israel. Otros hablan de la guerra que tiene guerra entre Hamas e Israel. Esos son los titulares, ¿no? Pero ¿cómo podemos hablar de una guerra con una agrupación fanática ultra religiosa armada que no tienen ni la cuarta parte de la capacidad militar que tiene, como repito, uno de los ejércitos más poderosos del planeta? ¿Mm? Agrego algo ahí sobre este punto, en la Ujú. que vuelvo a citar a este autor, Thomas Vescovi, en la que él plantea, además de lo que ya comenté, que el Estado de Israel lo que busca es literalmente la anulación o la desaparición de cualquier tipo de organización de los palestinos. Es decir, todo vestigio de que se referencie en cuanto a representación de los intereses de los palestinos, eso eliminar, desaparecer. Entonces, al desaparecer cualquier tipo de organización, de la forma que sea, ¿quién va a hablar de palestinos? ¿O cómo los palestinos a nivel mundial van a poder hablar de sus derechos, de sus intereses, de su derecho como pueblo, digamos? Y no van a tener con qué ni con quién. Entonces, es más, como que tampoco necesitan esta cosa de empujarlos fuera de los límites de lo que ellos consideran suyo, la zona del territorio de Israel, como que tampoco necesitan formalmente la incorporación de estos territorios, llámese Cisjordania, llámese Gaza, a el Estado de Israel, es decir, ocuparlo formalmente. Tampoco. Lo que sí, ellos para lograr su objetivo es que necesitan eliminar todo tipo, todo poco de resistencia. Y es ahí solamente como podemos entender nosotros esto que están haciendo en el territorio de Gaza. ¿Por qué? Las zonas geográficas que ellos ocupan, como bien dijo Pedro, estamos hablando de 50 kilómetros de largo por 15 kilómetros de ancho. De un lado tenemos tierra, del otro lado tenemos mar, no tienen cómo irse para ningún lado. Un país que es Egipto, que en realidad es un tapón, y del otro lado tenemos mar y tierra ocupado y controlado por los israelíes. No tienen forma de ir a ningún lado y lo están realmente aniquilando. Esta cosa de empujar a los del norte que se vayan al sur, cuando también al sur lo comenzaron a bombardear, pero empiezan a bombardear desde el norte. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Cuándo van a parar? ¿Qué van a hacer para parar? Y esto de que la cantidad de niños,
muertos. Podemos preguntarnos, ¿es casual eso? ¿Saben dónde están los niños? ¿Cómo es posible que tanta niñez, tantos niños palestinos, a los que lo más probable, recordemos, Cristian, que cuando en los golpes de Estado en nuestra América Latina, las Fuerzas Armadas, los golpistas, ellos planteaban de eliminar las familias enteras, porque hablaban del padre, madre y de los hijos como raíces. Por lo pronto había que eliminar a la familia entera. Veían a los hijos como la continuidad de la lucha de los padres. Bueno, aparentemente en Israel están llevando adelante este mismo tipo de limpieza étnica. Es un genocidio, tenemos que hablar claramente de esto, y esto obviamente tiene que parar, hay que pararlo, no sé Este cómo. punto, este punto que te voy a tocar también es interesante porque no estamos hablando de un Estado cualquiera. Estamos hablando de un Estado que es dirigido por un sector extremo, una ideología altamente fanática en términos religiosos de lo que son las escrituras más antiguas, ¿no? Que rescatan incluso profecías relativas al asesinato de pueblos enteros, a manos del pueblo elegido de Israel, los enemigos de Israel, llamados por los mismos textos religiosos, ¿no es verdad? Son citados de manera constante por el premier Netanyahu, ¿no? Y que hacen este tipo de alcance con una estructura discursiva de alcance bélico-religioso. Estamos a puerta del año 2024 y estamos sistemáticamente viendo una dramática involución hacia aparatos ideológicos rebuscados en lo más recalcitrante de la historia humana. Estamos condicionando nuestra existencia a manos de verdaderos degenerados que no solamente nos tienen en manos de estos señores de la guerra, ¿no? De estas guerras interminables, tan, tan solicitadas, tan deseadas por la grande empresa industria armamentista estadounidense que ya con el tema ucraniano-ruso, ha incrementado su poderío económico de manera sustancial durante el transcurso de los últimos 3, 4 años. Decía Julian Assange que con respecto a la guerra, Estados Unidos y sus aliados buscaban mantener estados constantes de conflicto a nivel planetario para así poder sustentar este negocio que es el principal financista también de los principales grupos de poder en los Estados Unidos. Estoy hablando del Partido Republicano y del Partido Demócrata, que son quienes reciben las más suculentas sumas de dinero para sus campañas electorales, las más ricas a nivel del planetario, ¿no? A nivel mundial. Una locura, una farra de miles de cientos de millones de dólares en campañas políticas interminables y agotadoras, pero que finalmente terminan por posicionar siempre a los elegidos de estas industrias que hoy cobran más vigencia que nunca con estas guerras que parecen interminables y estos conflictos sociales que traen consigo verdaderos símbolos en términos de destrucción y desaparición. Estamos hablando de un pueblo que sufrió en carne viva lo que fue la práctica del exterminio ideológico, como lo fue el pueblo israelí, y ellos están acometiendo un crimen de las mismas características, y cuando hablo en términos simbólicos también quiero hacer alcance de que estos crímenes no se tratan con la misma vara, ¿no? Sobre todo por el mundo político, por las clases políticas como por sus medios de expresión, que son los medios de comunicación, los medios hegemónicos de comunicación. Eso, para ir cerrando esta reflexión final, querido amigo mío, Inocencio, y, y nada, pues estamos contentos de haber tenido el invitado que tuvimos y proyectar este programa para seguir trayendo temas de conversación que sean interesantes, informativos y educativos también. Inocencio, para cerrar. Bien, sí, la verdad que el tema de hoy, un tema
más que actual. Y es verdad, Cristian, que este tipo de programa, como la que estamos llevando adelante, eh, tiene varios objetivos, debe perseguir varios objetivos. Por un lado, hablar de lo que acontece a nivel nacional, a nivel internacional. Eh, en el fondo es algo político también, porque no dejamos de explayar un pensamiento crítico, un cuestionamiento del statu quo a nivel mundial, cómo están las cosas, qué están ocurriendo, por qué están ocurriendo, esto de preguntarnos, y con ello también le agrego un fin pedagógico, ¿sí? Porque también este tipo de programa tiene que tener un fin, un sentido, y lo pedagógico también tiene que ser un objetivo máximo de parte de nosotros como pensadores, como cientistas sociales, como sociólogos que somos. Así que bueno, te saludo, Cristian, saludo a los oyentes y espero que el programa de hoy, bueno, esperamos comentarios más que nada, y les saludo hasta la próxima. Gracias. Bueno, un abrazo grande a la distancia, un abrazo de gol. Nos vemos pronto, Dale. chino. Chao, Chao, chao. chao.